Hola, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Diana Altuna. Yo les voy a hablar sobre sangrado en diferentes situaciones clínicas en pediatría para el curso de actualización de patología sangrante. Es un tema bastante amplio, así que bueno, esperemos que les sea útil la información que les voy a brindar. Cuando uno se encuentra en situación de ser un neonatólogo clínico pediatra, el acercamiento al estudio de la hemostasia se puede dar en diferentes situaciones en esta edad. Uno es el niño que se presenta con sangrado. El sangrado es una consulta muy habitual en pediatría, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, puede ser que el paciente consulte también que tiene una historia familiar de sangrado o de alteraciones de la hemostasia ya conocidas, o lo que es más frecuente, que por un hallazgo en un laboratorio tomado por otra causa, como puede ser un laboratorio de prequirúrgico, el paciente tenga una alteración de la coagulación detectada por este laboratorio Guardo esta paletita acá para con el agua. estudio de la patología y de evaluación del riesgo que este paciente presenta. Además, situaciones de sangrado, nosotros nos familiarizamos a el niño con sangrado. Como les dije anteriormente, la causa o la presentación de pacientes con sangrado durante la edad pediátrica es muy frecuente. La causa más frecuente de sangrado en esta edad no es la alteración de la hemostasia, lógicamente, son los traumatismos. Los pacientes juegan, se golpean, se meten los dedos en la nariz, se desvían, con lo cual, bueno, esa sería la causa más frecuente de sangrado. Entonces, el desafío principal con el que nos encontramos es el de definir si el sangrado que presenta el paciente es un sangrado que merece el estudio de la hemostasia porque tiene algunas características patológicas que nos orientan a pensar en que esta sea una posibilidad. Obviamente esto es un resumen que vamos a ir desarrollando. Si bien el paciente puede presentar sangrado, si no tuvo sangrado en eventos previos, si uno puede decir, bueno, sí, se metió el dedo en la nariz, estaba resfriado, o si no tiene historia familiar de patología de la hemostasia, estos pacientes con sangrado no se estudian inicialmente. En cambio, pacientes que tienen sangrado espontáneo o en múltiples sitios, o tuvo un sangrado previo que no encontramos una explicación lógica, o bueno, tiene historia familiar para alguna patología de la coagulación, o un patrón de sangrado característico de sangrado patológico, como puede ser la púrpura en pantalón del John-Henoch, que es una vasculitis, o la hemartrosis de la hemofilia, o tiene alguna medicación como aspirina o una condición predisponente que nosotros sabemos que se asocia con el sangrado, como puede ser la insuficiencia hepática. Esos pacientes son pasibles de pensarlos como con alteraciones de la coagulación. Y esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer posteriormente. Después la alteración que se presenta de la hemostasia, ya sea primaria o hemostasia secundaria, puede ser sugerida a través del patrón o del tipo de sangrado. Sangrados cutáneos mucosos más para hemostasia primaria, sangrados en articulaciones o profundos de músculo para patologías de factores de coagulación. Y la última pregunta debe ser si el sangrado puede o no ser un sangrado serio que comprometa la vida sobre todo. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo hacemos para definir si ese sangrado merece o no ser estudiado? Si nos parece que es un sangrado patológico con respecto a las alteraciones de la hemostasia. Obviamente la historia personal y familiar del paciente, así como los antecedentes quirúrgicos, la presentación clínica y el tipo de sangrado, así como saber que el paciente está tomando alguna medicación, pueden sugerir que el sangrado es patológico. De lo más relevante para poder hacer el diagnóstico es la historia familiar y personal, que realizada apropiadamente y de manera estandarizada es una herramienta súper útil para la orientación. Nos permite ver la relevancia del sangrado, presumir si es adquirido congénito y determinar el tipo de sangrado y el momento del mismo. Esto, como vimos anteriormente, nos va a orientar hacia el defecto de la hemostasia presente. Esta frase, que existe reciente evidencia que la historia clínica de sangrado es más discriminatoria cuando se realizan cuestionarios estandarizados y validados para obtener la información, es importante. Y se han hecho muchos esfuerzos para poder validar cuestionarios. Con respecto a la segunda pregunta, qué tipo de alteración está presente, si primaria, de la hemostasia primaria o secundaria, bueno, vemos que las características del sangrado se asocian más frecuentemente a algún tipo de alteración de la hemostasia
petequias, equimos y sangrado cutáneo mucoso como menorragia, vamos a pensar más en hemostasia primaria, y aquellos que son hemartrosis, sangrado profundo, vamos a pensar más en una alteración de los factores de la coagulación. Lo mismo si el paciente tiene algún antecedente quirúrgico o de procedimiento invasivo, el tipo de sangrado y el momento en el que se presenta nos puede orientar también hacia qué parte de la hemostasia puede estar afectada. La segunda pata para el diagnóstico del sangrado en el paciente que por la historia clínica y personal y familiar sospechamos que tiene una alteración de la coagulación, es realizar un laboratorio. En esta población en particular uno tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno es el concepto de desarrollo de la hemostasia y otro es las dificultades que tenemos en las cuestiones analíticas y preanalíticas. En cuanto al desarrollo de la hemostasia, es un concepto acuñado hace, no sé, desde el año 1990 por la doctora Morinandus. Ella muestra que la hemostasia es un proceso dinámico, comienza en el útero pero evoluciona gradualmente hasta adquirir finalmente los valores del adulto. Esto es como lo mismo que, bueno, uno no nace caminando, gatea, se sienta, y la otra es que ella mostró que existen diferentes valores de los parámetros de la coagulación a diferentes edades, y esto es importante, los valores de referencia para poder interpretar los laboratorios que obtenemos y así poder definir si realmente el paciente tiene o no una alteración de la hemostasia. Rápidamente y en forma global podemos decir que de los factores de la coagulación que son CAT-dependientes y de contacto se encuentran en un 50% del valor esperado para el adulto. Eso lleva a que el evento fundamental de la coagulación, que es la formación o la generación de trombina, esté retrasado y disminuido en esta población alrededor de un 20% y se mantendrá así hasta la adolescencia. Factores como el fibrinógeno, el 5, bueno, incluido el 8, aunque está ahí como elevado, son iguales que en el adulto, y el von Willebrand se encuentra muy aumentado. Esto hace que a pesar de que la función de las plaquetas, sobre todo con el agonista colágeno, estén disminuidas, con un recuento de plaquetas normal, la hemostasia primaria esté aumentada, o sea, muy buena, debido al factor von Willebrand elevado. La fibrinólisis también está disminuida y los anticoagulantes naturales también tienen una reducida actividad. Recuerden que proteínas C y S son K-dependientes. Esto entonces nos lleva a una disminución de la formación de trombina y a un alargamiento de los tiempos de coagulación normales para esta edad, que es lo que uno tiene que saber. Que las pruebas de laboratorio, APTT y todo lo que es Quick, RIN, etcétera, van a estar alargados en forma normal en esta población. Y de esa es la base que partimos para hacer el diagnóstico. Por otro lado, bueno, las dificultades que tenemos en las extracciones, porque son dificultosas, porque las muestras son pequeñas y se requieren tubos más pequeños que requieran menor cantidad de sangre. Hay situaciones en esta edad como la hiperbilirrubinemia que alteran los resultados. Hace muchos años se plantearon algunas guías en cuanto a la extracción de las muestras o la toma de las muestras, en las cuales se dice que no se debe tomar muestras de aquellas vías que están heparinizadas, abolir los procesos que activan la coagulación, como los lazos muy apretados. Recordar que cuando uno toma sangre a través de tubo de plástico se pueden hacer clamping de plaquetas, y esto da lugar a la pseudotrombocitopenia, que es la causa más frecuente de trombocitopenia en la infancia. O sea, no es una trombocitopenia real, por eso todos los valores deben ser chequeados y comprobados. Y lo que es más importante, el tubo que no se llena completamente, por donde están las indicaciones de la persona que lo fabricó, no debe ser procesado. Los test se dividen en test de screening y test específicos. Los de screening son los globales, que ustedes ya conocen. Deben tener en cuenta que, como la plaquetopenia, como vamos a ver más adelante, es la alteración más frecuente, debe haber recuento de plaqueta y frotis para evaluar el tamaño y la forma de agruparse de las plaquetas, Quick, APTT y tiempo de trombina. Algunos lugares, sabiendo que de inicio en las pruebas globales quedan fuera el estudio de la función plaquetaria y el estudio del von Willebrand, sobre todo, que son tan frecuentes, los incluyen como pruebas de screening. Los test específicos buscan patologías específicas, como pueden ser los dosajes de factor. Este es un cuadro que les dejo, que lo que hace globalmente es ver cómo uno interpreta los resultados. Acá vemos, por ejemplo, que si el Quick y la APTT son normales, uno puede pensar en déficit de 13, obviamente siempre asociado a la clínica del paciente, o en alteraciones de la plaqueta, que si están disminuidas, de buscar causas de plaquetopenia, si está normal, de buscar
alteraciones en el von Willebrand, y si esto es normal la agregación, y bueno, y así van viendo si el QIC está bajo, déficit de 7 como congénito, déficit de vitamina K como lo más frecuente en pediatría, y si el QIC está normal pero el APTT está prolongado, los déficits de factores de coagulación congénitos que son variados, y como adquirido la búsqueda de anticoagulante antirúpico u otro inhibidor, y el contenido de heparina de la muestra. Entonces vimos que podemos tener alteraciones de la hemostasia primaria y alteraciones de lo que llamamos hemostasia secundaria o asociada al déficit de factores. Dentro de la hemostasia primaria es fundamental la estructura vascular y la integridad del endotelio, la presencia y buen funcionamiento del von Willebrand, las plaquetas y su función. Entonces, si hay una alteración de la hemostasia primaria, tendremos alteraciones vasculares, enfermedad de von Willebrand, las trombocitopenias, que son lo más importante en pediatría y a las cuales nos vamos a referir hoy como causa del sangrado, y las alteraciones de función plaquetaria. Esto es importante recordar los medicamentos, sobre todo en la edad pediátrica, los anticonvulsivantes, como el ácido valproico, la aspirina, que se indica en las cardiopatías congénitas, y las enfermedades subyacentes, como la insuficiencia renal, que causa alteración de la función plaquetaria, pero también la anemia lleva a una falta de contacto, de interrelación entre el endotelio y la plaqueta, cambiando la rheología, ¿no? Y la insuficiencia hepática, ya sea por síntesis o por factores que afecten la absorción de vitamina K. Y las congénitas, que bueno, entre otras, Bernard-Soulier, trombostenia de Grama y enfermedad de Pujol-Depósito. En cuanto a la trombocitopenia neonatal, recordemos que los neonatos nacen con un valor normal o similar al del adulto de plaquetas, con lo cual la definición estricta es menos de 150.000 plaquetas, pero se sabe que a esta edad, como en el adulto, hay poblaciones que tienen plaquetas de hasta 100.000 en forma normal, frecuente, con lo cual la definición pasa a ser de menos de 100.000. Y se puede categorizar según el valor de las plaquetas en leve, moderado, severo, siendo severo aquel que tiene menos de 50.000. La incidencia global es baja, es de alrededor del 1%, las graves son del 5 al 10%, pero esta incidencia varía según uno considera un paciente sano y determinado a un paciente enfermo que ingresa a unidad de cuidados intensivos, donde la frecuencia de esta patología es mucho más alta, 20 a 35%, y la presentación de plaquetopenias severas es del 5 al 10%. Los mecanismos de producción son iguales, o sea, déficit de producción, aumento de la destrucción, que en otras poblaciones, pero acá el déficit de la producción se debe a insuficiencia placentaria o hipoxia materna y representa la mayor causa. El aumento de la destrucción está dado fundamentalmente por la presencia de anticuerpos maternos que traspasan placenta, y el mecanismo mixto combinado, que es el que también se ve en forma frecuente, está asociado a patologías severas como artritis necrotizantes y la sepsis, donde hay una disminución rápida debido al consumo y una recuperación lenta debido a la disminución de la producción. Recuerden que la megacariopoliesis es normal, pero es como que está al máximo, entonces cualquier aumento en la demanda hace que no pueda responder y se presente con plaquetopenia. Para clasificar las causas y para facilitarnos el estudio, se ha propuesto esta clasificación de tempranas y tardías, más o menos de 72 horas de vida. En las tempranas uno debe pensar o observar si el paciente es un paciente enfermo o el paciente es un paciente sano. Por lo general los enfermos son los prematuros o retardo de crecimiento uterino, secundarios, como dijimos, a insuficiencia placentaria o asfixia perinatal. Y en los sanos pensar en la patología inmune. En las tardías el 80% se debe a sepsis tardía o antibiótico necrotizante, y tienen diferentes características. Eso entonces nos permite a nosotros abordar el paciente desde el punto de vista diagnóstico, pero también desde el punto de vista terapéutico. Entonces las tempranas, como vimos, son leves, son moderadas, autolimitadas, por lo general no requieren ningún tipo de tratamiento, no requieren transfusiones de plaquetas, y cuando son severas uno tiene que pensar en niños enfermos que estén tratados y en los niños sanos en las patologías inmunes. En cambio, las tardías son prolongadas, son severas, se asocian a un riesgo de sangrado aumentado y requieren múltiples transfusiones. Existe en la clasificación lo que se llama trombocitopenia persistente, que es más allá de los 14 días, que generalmente se presenta en prematuros crónicamente enfermos, se asocia a alta mortalidad por la característica del paciente.
y es consumo crónico de plaquetas o una inadecuada producción de tromboangiotensina. Generalmente se dan difusiones hepáticas en pacientes con alimentación parenteral prolongada, etc. Cuando se presentan niños que no tienen estas patologías, pensamos en las trombocitopenias hereditarias. La patología de trombocitopenia autoinmune se las presento porque bueno, es muy característica de esta edad, de la edad pediátrica, y es una enfermedad grave que requiere de 3 condiciones: la incompatibilidad, la inmunización y la trombocitopenia. Es como similar a la incompatibilidad de RH en el glóbulo rojo, ¿no? Hay una incompatibilidad entre la madre y el padre. En la población caucásica, el 75% de las personas tenemos el antígeno plaquetario HPA-1A. El resto tiene 5B. Los asiáticos tienen 4B. Entonces se da el caso de una mamá que es homocigota 1B y un padre que es homo-heterocigota para el 1A. El niño tiene 1A, la madre no reconoce este antígeno, anticuerpos, los anticuerpos que usan la placenta, el sistema reticular endotelial se encarga de eliminar las plaquetas del niño que están opsonizadas. Entonces la primera condición es que haya esta incompatibilidad. La segunda condición es que haya una aloinmunización. ¿Y por qué esto es importante? Porque la incidencia de la patología, que es 1 en 1000 o 2000 niños, es menor que la existencia o la prevalencia de la incompatibilidad, que es 1 en 350 embarazos. Y esto se ve que no es suficiente la incompatibilidad, sino que también hay que tener un HLA materno característico, que es el RB30101. Al contrario del RH, esta enfermedad se presenta en el 50% de los embarazos, de los primeros embarazos. Y la última condición es que todo esto debe producir trombocitopenia, ya que en el 32% de los pacientes con incompatibilidad y aluminizados no se presenta trombocitopenia. Esta patología durante la edad pediátrica es una causa importante de trombocitopenia severa y de hemorragia intracraniana. La presentación clásica de la afectación severa es un paciente de aspecto sano que presenta en las primeras 24 horas de vida alguna manifestación clínica, ya sea púrpura o hemorragia intracraniana, con una plaquetopenia severa inexplicable. El 10 al 20% se asocia a hemorragia intracraniana. La evolución es espontánea, obviamente se acaba cuando se agotan los anticuerpos maternos en unas 6 semanas, pero hay situaciones en las cuales esta patología dura meses y te requieren repetidas transfusiones. El diagnóstico de certeza es serológico y por genotipificación. Se comprueba la presencia de anticuerpos plaquetarios específicos en suero materno, o hay que evidenciar la incompatibilidad de antígenos entre feto materna o de padre y madre. Esto no se realiza en nuestro país. Se han propuesto algunos predictores no invasivos de severidad, pero hasta el día de hoy no han sido comprobados, como los títulos de anticuerpos maternos en el primer trimestre o el tipo de inmunoglobulina G. Lo que sí está comprobado es que la severidad está definida por haber tenido, o sea, el que tuvo un hermano afectado seguramente tenga el siguiente hijo también afectado, y el que tuvo un paciente con hemorragia intracraniana también lo tenga. Tal es así que se ha propuesto esta clasificación en la cual se tiene en cuenta el número de plaquetas y si hubo o no hemorragia del hermano anterior y en qué momento del embarazo, antes o después de las 28 semanas, para clasificarlo en alto, severo, o muy severo o estándar. Como vimos, la hemorragia intracraniana es lo que más tenemos, es la complicación más temida. 10 al 20% de los pacientes lo presentan. Puede presentarse intraútero en casi la mitad de los casos. Recuerden que los antígenos plaquetarios están presentes a partir de las 16 semanas de gestación, con lo cual la hemorragia se puede ver alrededor de las 30-35 semanas. Tiene una mortalidad del 10% y las secuelas de alrededor del 10 al 20% en la mitad severa. Mientras haya trombocitopenia, persiste el riesgo de sangrado, por eso hay que controlar los pacientes con imágenes para detectar hemorragias silentes. ¿Por qué? Porque el sangrado en el sistema nervioso central tiene un valor de transfusión de plaquetas diferente. Obviamente el tratamiento es prevenir esta hemorragia, obviamente el control de la presencia o no de hemorragia y la transfusión de plaquetas como tratamiento principal. Transfundir si tiene menos de 30.000, mantener durante las 2 primeras semanas 50.000 y si tiene sangrado en el sistema nervioso central el valor es mantener 100.000. Se transfunde con plaquetas compatibles, preferentemente compatibles con plaquetas de la madre. O sea que la fuente nuestra habitual es la madre, pero no siempre está disponible. Hay países como Inglaterra que tienen
bancos que son 1B, 5A, las plaquetas. En esta patología, al contrario que la patología de la PTI, las plaquetas de banco son plaquetas que son eficientes y entonces se propone esta transfusión también. La inmunoglobulina tiene respuesta, pero la respuesta es tardía. Para la gravedad y la urgencia del caso uno la indica, pero sabe que va a tardar por lo menos entre 24 48 a 72 horas tener respuesta. Pasando a la plaquetopenia del niño, o sea, del mayor de un mes, las causas de plaquetopenia o los mecanismos de producción siguen siendo la destrucción y la disminución de la producción. En la destrucción, las inmunes mediadas son las más importantes y la PTI es la más frecuente, de hecho es la patología adquirida más frecuente en la infancia, junto con el déficit de vitamina K. Y bueno, después tenemos las asociadas a drogas y todas las que son inmunes. Bueno, hay otras también causas como son el consumo, las MAT, el uso de membrana extracorpórea, el hipereplenismo como causa de secuestro. Y la disminución de la producción, todo lo que sea frenado infeccioso, patología adquirida de la médula, como las aplasias medulares, las infiltraciones y todas aquellas patologías de la plaqueta hereditarias. Entonces vamos a hablar un poquitín de la PTI, que es una enfermedad autoinmune adquirida. Disminución aislada de las plaquetas en menos de 100.000 es lo que la caracteriza o lo que la define. Se debe a una destrucción ya inmunológica de las plaquetas normales y una disminución de la cariopóiesis y tiene un fenotipo sangrante como definición general. Utilizamos la misma nomenclatura que se utiliza para adultos, definiéndola como un recuento menor de 100.000. En primaria o secundaria, según se encuentre o no causa reconocible subyacente, a la cual hay que anteceder PTI asociada a la patología que encontremos, en este caso el ejemplo es lupus. Se deja de usar el concepto de aguda crónica y se pasa a decir que es recientemente diagnosticada hasta los 3 meses y persistente más allá, entre 3 a 12 meses y crónica más allá de los 12 meses. Y la severidad de la enfermedad deja de tener relevancia el recuento plaquetario y se habla de sangrado severo cuando uno debe tener un tratamiento activo respecto al cuadro clínico del paciente. Entonces, para ver la fisiopatología o para recordarla, se decía que era una enfermedad autoinmune en la cual había una destrucción de las plaquetas normales mediadas por autoanticuerpo y después se vio que existía un mecanismo en el cual había activación de linfocitos tóxicos y de complemento y que la médula podía estar también comprometida, con lo cual bueno, pasó a hablarse de que esta plaquetopenia no solamente era por expresión, sino que también se involucraba la inadecuada producción y que tenía que ver con intolerancia inmune o la pérdida de la tolerancia, que es el concepto que nos vamos a llevar, que es un mecanismo en el cual la principal fisiopatología es la desregulación del linfocito. La incidencia en pediatría es de alrededor de 2 a 6 casos por 100.000 personas o niños por año, con una edad promedio entre 1 a 6 años. El 70% de los pacientes tiene entre 1 y 10 años y no hay preferencia de sexo. La presentación de la típica es un niño de esta edad que hemos referido, que de comienzo brusco, por lo general de aspecto sano, comienza con manifestación clínica que puede ser púrpura o sangrado cutáneo mucoso y en el cual se encuentra trombocitopenia aislada. 2/3 de estos pacientes tienen historia previa de infección viral, ya sea catarro vías aéreas superiores o diarrea, por lo general 15 días antes de la presentación de la plaquetopenia, o también se ha asociado a la vacunación, sobre todo la vacuna MMR. En las manifestaciones clínicas lo único que se encuentra es la púrpura. Algunos pacientes tienen asociados adenomegalias que corresponden a la infección viral que presentaba. La esplenomegalia puede encontrarse en el 10% de los pacientes sin ningún otro significado. Y sin ninguna duda la manifestación clínica más frecuente es la cutánea, ¿no? 83% de los pacientes la presentan. En cuanto al laboratorio, uno encuentra trombocitopenia aislada, a veces acompañada de eosinofilia leve por la producción medular y de anemia leve por el sangrado. Y en el frotisangre periférica encuentra plaquetas aumentadas de tamaño con un volumen medio plaquetario que pasa a ser de 10 a 15.
La médula ósea puede ser que encontremos la hiperplasia megacariocítica que antes se escribía típicamente, pero también una médula normal o una médula hipoplásica en cuanto a megacariocitos, lo cual habla de que hay una alteración también de la producción debido a los anticuerpos. El diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Lo más importante es la historia clínica, el examen físico y estos laboratorios que hemos mencionado. En teoría no se requiere para el diagnóstico otros laboratorios. La médula ósea siempre es un testeo por el tema del temor de maltratar si uno pone corticoides o de no diagnosticar una patología importante subyacente como son las leucemias o la aplasia medular, que se presentan, digamos que en la presentación típica es muy poco frecuente, se ha descrito en menos del 1% en diferentes estudios que se han hecho. Y por eso se dice que los dosajes de otras cosas, inmunoglobulinas o anticuerpos ligados a plaquetas, son innecesarios e inapropiados en estos pacientes que tienen presentación típica. Sin embargo, hay que recordar que es un diagnóstico de exclusión, que es la más importante, y que todas estas patologías son diagnóstico diferencial. La pseudotrombocitopenia principalmente, toda vez que haya una trombocitopenia debe repetirse el análisis y descartar todo lo que es autoinmunidad, inmunodeficiencias, fallos medulares y trombocitopenias genéticas. Estos son diferentes guías del SAI, del CTH, que hablan de estas pruebas extras, pruebas de Kuhn, etc. Difieren entre sí, pero lo que en conclusión se saca es que estos test se plantean para realizar diagnóstico diferencial cuando la presentación clínica o los hallazgos de laboratorio no son típicos y sugieren otro diagnóstico, porque es un diagnóstico de exclusión. En cuanto a la médula ósea, finalmente, y juntando todas las recomendaciones, uno puede decir que el consenso es que no es necesario realizarla en pacientes con PTI típica si el manejo va a ser la observación o las terapias basadas en derivados plasmáticos como la inmunoglobulina. Tampoco estaría recomendada si se va a utilizar corticoides, si el hallazgo es típico, o sea que solamente sería para hallazgos atípicos clínicos y de laboratorio que nos hagan sospechar otra patología que uno puede tratar con corticoides. La historia de la natural de la enfermedad es que es una enfermedad autolimitada, se ve la remisión espontánea de la enfermedad en el 80% de los pacientes a los 6 meses, era lo que llamaba antiguamente era aguda, y más allá de esto, de los 12 meses, si duraba 12 meses crónica, y que cualquier tipo de tratamiento, que son aumentadores del número de plaquetas nada más, no cambia la historia natural de la enfermedad. Acá dice que el 20-25% de los niños desarrollan una PTI crónica. El desarrollo está coloreado porque en realidad se cree que estos pacientes son crónicos con características de crónico de entrada, son por lo general pacientes que tienen una edad más alta de 10 años y que no tienen una trombocitopenia tan profunda como los que se presentan en forma aguda o como los que curan espontáneamente antes del año. En cuanto al riesgo de sangrado, que es lo que realmente nos preocupa ante la presencia de trombocitopenia, hay que recordar que la mayoría de los pacientes, el 80%, tiene recuentos de menos de 20.000 sin sangrados importantes, o sea, son los sangrados leves en la piel. El 20% tiene otras manifestaciones de sangrado, pero suelen ser leves como la epistaxis. Muy pocos pacientes tienen sangrado en el sistema nervioso central y sangrado severo se ha descrito en el 3% de los pacientes. Sobre el sangrado del sistema nervioso central, que es la complicación más devastadora, no hay evidencia de que la terapia la prevenga. Las características son que la incidencia es baja, que el momento de la aparición puede ser cualquier momento, pero este está asociado a la duración y severidad de la trombocitopenia, por eso es más frecuente en pacientes que tienen menos de 10 a 20.000 plaquetas por tiempo prolongado, que se asocian factores de riesgo como traumatismos de cráneo. Se describe la hematuria como gravedad de la plaquetopenia y la presencia de drogas que alteren la función de las plaquetas. Tiene una mortalidad de 25% y las secuelas neurológicas también son del 25%, por eso se dice que es una complicación devastadora. En cuanto al tratamiento, el recuento plaquetario ha sido siempre la medida del tratamiento teniendo en cuenta que la severidad del sangrado es inversamente proporcional al número de plaquetas como premisa de tratar a estos pacientes. Ya vimos que es una enfermedad autolimitada, que el riesgo de sangrado severo y de
hemorragia intracraneana es bajo y que no se puede predecir y que no lo cambia ningún tratamiento, y hay que tener en cuenta las reacciones adversas de la medicación que uno utiliza, y por eso uno se propone que la decisión debe ser individualizada, personalizada, según los síntomas de sangrado o el estilo de vida, la actividad física que realice el paciente, y esto se debe consensuar con el paciente y la familia. Pero bueno, uno actualmente utiliza las guías disponibles, ya sea nacionales o internacionales. Hay un montón de medicamentos que se han propuesto como aumentadores, desde los corticoides, la inmunoglobulina, el anti-D, incluidos el Trombopac y Romiplastim. Como primera línea, uno puede observar al paciente y no hacerle ningún tratamiento, teniendo en cuenta que estos pacientes evolucionan, o que la mayoría evoluciona a la curación en forma sola en 6 meses, en forma espontánea. Y si no, bueno, utilizar corticoides, gamaglobulina o anti-D, que están en las dosis en este cuadro que les dejo. Las recomendaciones del tratamiento, según las guías americanas, es que la finalidad es lograr un valor de plaquetas que sea fuera de riesgo, que saque el paciente de riesgo, no lograr un recuento normal, y se recomienda en pacientes que sin sangrado, con sangrado leve, sean manejados con observación, sin importar el número de plaquetas, y que para los que tengan que utilizar la terapia de primera línea sea gamaglobulina o corticoides. Nosotros preferimos usar los corticoides en el esquema 4x4, 4 miligramos por 4 días, para tratar sin tapering, para tratar de disminuir los efectos adversos, si bien esto, bueno, obviamente que se asocia a una recaída de la trombocitopenia por ahí más frecuente, pero bueno, disminuye los efectos adversos. En cuanto a las alteraciones de la hemostasia secundaria, pasamos a otro tema, uno puede tener déficit de factores de la coagulación adquiridos o congénitos o hereditarios. Los adquiridos pueden estar asociados a déficit de vitamina K, hepatopatía, coagulación intravascular diseminada por consumo, es lo más frecuente. De estos, el más frecuente o relevante, como dijimos, es el déficit de vitamina K, y es al que nos vamos a referir brevemente en esta presentación. Este es un cuadro que describe todos los déficits hereditarios, nada más que ustedes van a recibir clases de hemofilia, con lo cual destacar que el déficit de factor 7 congénito es el más frecuente de los déficits raros de la coagulación, y que tanto esa deficiencia como la deficiencia del factor 11 tiene una discrepancia entre la concentración del factor y la manifestación fenotípica de sangrado, que es importante tener en cuenta. Últimamente estamos viendo, quizá por sensibilidad de los métodos o por mayor solicitud de exámenes de laboratorio, bastantes pacientes que tienen alteraciones del factor 7 en niveles leves, pero bueno, hay que recordar que la vida media del factor es muy corta y que puede ser el primer factor afectado por el déficit de vitamina K. La deficiencia de vitamina K lleva a que no haya gamma carboxilación de los factores de la coagulación, que son K dependientes, y que eso los hace funcionales, si no se llaman PIRCA. En la edad pediátrica o en el periodo neonatal hay factores de riesgo para esto, que son que la vitamina K no atraviesa pobremente la placenta, que hay una insuficiente colonización bacteriana del intestino, y que la vitamina K, si bien está en concentraciones adecuadas en la leche materna, su valor es marginal. Hay una clasificación de temprana, clásica y tardía. La temprana se presenta en el primer día y tiene que ver por lo general con medicamentos que atraviesan placenta y que toma la mamá. La clásica es de 2 a 7 días, y el mecanismo, la combinación de deficiencia fisiológica de vitamina K y la pobre o tardía alimentación. Y en aquella tardía, la mayor de 7 días, está el adecuado en contenido de vitamina K de la leche materna. Se da en los niños alimentados a pecho, pero también hay que tener en cuenta que es mucho más frecuente en edades más avanzadas, todo lo que tenga que ver con trastornos de la absorción y hepatobiliares. Entonces la forma temprana aparece en 24 horas de nacido, tiene que ver con drogas que recibe la madre, como anticonvulsivantes, antagonistas de la vitamina K. El sangrado más frecuente es el cefalohematoma, es rara
hay que suspender la droga materna, no se sabe si dar vitamina K a la madre sirve, y el tratamiento del sangrado es con complejo protrombínico como primera opción en todas las instancias. La que se presenta en forma clásica y en la tardía, vimos que tenía que ver con el pecho exclusivo, la poliingesta, pero con el síndrome de mala absorción, enfermedad patobiliar no diagnosticada. El sistema nervioso es lo que más sangra, la frecuencia depende del paciente y de la condición subyacente, se hace profilaxis en estos pacientes y el tratamiento del sangrado sigue siendo el complejo protrombínico o, en su defecto, el plasma fresco congelado. El diagnóstico presuntivo es un neonato en el caso del sangrado neonatal, con historia de sangrado, en el que no se administró seguramente vitamina K como profilaxis y que tiene un TP muy prolongado y un APTT prolongado por el déficit de vitamina. Administrar vitamina K mejora, no corrige rápidamente el TP y el APTT, y sirve como confirmación diagnóstica, y si bien el diagnóstico de certeza es la medición de los factores, no debe retrasar la terapia. Entonces, un chico que sangra con TP prolongado, el resto normal, es casi diagnóstico si uno le da vitamina K y corrige, es diagnóstico. En cuanto al manejo, lo más efectivo es la prevención. La profilaxis se hace con vitamina K1 oral en otros países, hay que hacer varias aplicaciones, al nacimiento de 4 a 6 días y 4 a 6 semanas. La parenteral 1 miligramo única dosis, que es lo que usamos acá, es intramuscular. Cuando hay deficiencia, se puede utilizar endovenosa o oral. Siempre el oral tarda más en corregir el APTT, 4 versus 8 horas, y cuando hay sangrado, el complejo protrombínico como medida inicial, o en su defecto, el plasma fresco congelado. Entonces, el efecto de la vitamina K toma algunas horas, eso es lo que vimos recién y hay que tenerlo en cuenta, y siempre que haya sangrado, sobre todo severo, se requiere terapia adicional con complejo protrombínico. Bueno, y esto ha sido todo, espero que haya sido útil, como un resumen, pero bueno, vemos que los sangrados en pediatría son frecuentes, ese es el concepto, y que la mayoría de las veces son traumáticos, ya sea... No debe olvidarse, y este es un concepto que uno tiene que repetir, que puede ser una manifestación de maltrato y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, espero que le haya servido para su formación, y quedo a disposición para las preguntas que tengan. Muchísimas gracias por su atención. Ahí les dejo mi mail al final.